Precisamente es lo que voy a tener oportunidad de hablar con nuestro invitado de hoy, al que estas otras de las que nos hablaba María, supongo que no le importará absolutamente nada. Toni Cantó, diputado de UPyD, muy buenos días, Buenos días, ¿qué bienvenida al tal? Círculo. Bueno, yo Encantado. recuerdo que la última vez que estuvo usted con nosotros estaba en campaña electoral, todavía era un diputado, era un aspirante a Aspirante a diputado. diputados. Desde entonces supongo que su vida ha cambiado mucho. Ha No sé cambiado si un para poquito. bien o no, o se está arrepintiendo ya de aquella decisión No, que yo estoy tomó. feliz, yo estoy muy contento. Estoy disfrutando mucho con la experiencia, estoy aprendiendo mucho y todavía me tengo que pellizcar de vez en cuando para darme cuenta de que realmente estoy trabajando. En primer lugar, estoy trabajando, lo cual ya es importante porque Pues creo que sí. hay muchísima gente en el país que estaría muy feliz de poder decir lo mismo. Y en segundo lugar, estoy trabajando en un lugar en el que trabajar es un privilegio porque yo creo que ser testigo de lo que está pasando allí, ¿no? Y vivir esto de tan de cerca, pues para mí es un privilegio. A mí me gusta mucho la política, así que lo estoy disfrutando. Hay quien dice, a los que les gusta la política, dice, bueno, lo que es una gozada es entrar en un partido que tenga muy poquita representación en el Congreso de los Diputados, porque uno tiene oportunidad de aprender prácticamente de todo. En estos momentos es usted portavoz de 7 comisiones distintas, en fin, tan variadas como cultura, igualdad, agricultura, estudio del problema de las drogas, seguridad vial. Habrá quien diga, bueno, ¿y Toni Cantó qué sabe de agricultura, por ejemplo? ¿Cómo es posible que sea portavoz de una comisión? Realmente, aparte de lo que yo solía informarme, porque soy una persona a la que le gusta mucho leer y empaparme de periódicos, realmente a la hora de profundizar sabía bien poco de algunas de las cosas que tú has mencionado, ¿no? Pero para eso tenemos en el partido grupos de trabajo que están adscritos a cada comisión, que me pasan los informes, yo voy empollando y poco a poco sí que es cierto que me voy familiarizando con la problemática de muchos de esos campos que tú has nombrado. Pero esa es una de las partes que a mí me gustan mucho del trabajo, ¿no? Es decir, estar en un partido como el Partido Popular o el PSOE, en el que haya 180 diputados y en el que a veces veas que tienes que ir simplemente para votar, para mí no sería tan interesante que estar con toda la responsabilidad que yo tengo. A mí me va mucho más, me pone mucho más esto que lo otro. Dice Alfredo Pérez Rubalcaba que la próxima reunión, esta reunión que va a tener lugar esta semana en Bruselas y a la que va a acudir Mariano Rajoy, hay que acudir dando una imagen de unidad de todos los partidos y de todos los españoles. Claro, uno dice, vale, pero echa un vistazo a lo que ocurre en el Congreso todas las semanas y lo de la unidad parece bastante complicado. Alfredo Rubalcaba se podría aplicar el cuento en primer lugar y hacer las cosas de veras, ¿no? Porque realmente a lo que uno asiste en el Congreso a menudo es una repetición constante de dos cosas. En primer lugar, de ustedes nos han dejado todo fatal, que es el discurso del PP, además obviando que ellos están en muchas comunidades autónomas y debían saber cómo estaba realmente la cosa, y luego un Partido Socialista que es absurdo, que se pone a pedir cosas que ni siquiera ellos mismos han podido hacer, han querido hacer en 2 legislaturas. Entonces, estar ahí entre estas dos cosas es un poco terrible porque yo creo que el país está en un momento en el que necesita sobre todo algo que yo creo que hace falta, y es que nos digan un relato de lo que realmente se quiere hacer y hacia dónde vamos. Yo creo que la sensación que nosotros tenemos es que desde el gobierno se está parcheando y no hay un plan específico y determinado de hacia dónde vamos, lo que queremos conseguir con las cosas que estamos haciendo y cuál es el camino a medio y a largo plazo. Yo como español me sentiría mucho más tranquilo escuchando a Mariano Rajoy haciéndome ese tipo de relato y no teniendo la sensación como yo tengo a veces de que estamos parcheando continuamente, y desde luego yo me sentiría mucho más tranquilo como español si tuviese una oposición de un partido mayoritario también, un partido importante como es el PSOE, que se comportara de una manera un poquito más adulta. Bueno, sin embargo, estos que se comportan como adolescentes de los que usted habla, el Partido Socialista, ustedes los han apoyado en Asturias para que ocupen la presidencia del Principado, les han dado a elegir, eran ustedes el partido ya, han tenido que elegir entre que gobierne Álvarez Cascos y que gobierne el Partido Socialista. No hemos tenido que elegir, es que solo había una opción. Era la del Partido Socialista. ¿Por qué? El Partido Popular y el partido de Álvarez Cascos no han sido capaces de conformar un grupo que pudiera optar a hacer lo mismo que ha hecho el Partido Socialista. Es decir, ¿qué les ha dado a ustedes el Partido Socialista que no les ha ofrecido es que esto es el Partido importante. Popular? Nosotros no hemos optado, nosotros hemos apoyado a la única alternativa que había de gobierno en Asturias. La otra alternativa no era Cascos o PP, que no han sido capaces de unirse para hacer una alternativa a la unión del Partido Socialista e Izquierda Unida. La otra alternativa a no apoyar al Partido Socialista era unas nuevas elecciones en Asturias. Yo no sé si alguien cree que unas terceras elecciones en pocos meses son una solución
para Asturias. Yo creo que no. Lo triste del asunto es que el Partido Popular y el Partido de Cascos, si creen que es tan grave que gobierna el PSOE, han puesto por encima los intereses partidistas a los intereses de Asturias. Porque si realmente creen que es tan grave que gobierne el PSOE, deberían haber presentado una alternativa. Y yo creo que el Partido Popular ha sido incapaz de ceder la opción de que Cascos gobierne en Asturias, porque lo que se está poniendo en juego en Asturias, para ellos, no es el futuro de los ciudadanos, sino la hegemonía de quién va a llevar la derecha en esa zona durante los próximos años. Y es una nueva demostración de cómo los grandes partidos de este país muchas veces hacen antes política de partido que política de Estado, y esa es una de las razones de que estemos como estamos. Le voy a dar dos argumentos de los que dicen que ustedes, en fin, actúan un poco de esta manera que está usted diciendo, que actúan el Partido Popular y el Foro Asturias. Hay quien dice, no, es que UPyD apoya a quienes previamente se comprometen a abordar un cambio en la ley electoral, es decir, están mirando más por ellos que por los ciudadanos. Primera crítica que se les hace a ustedes. ¿Cuál es su respuesta? A diferencia de Izquierda Unida, por poner dos ejemplos de cómo se hacen estas cosas, que accede a cargos en Andalucía a cambio de nada, porque esa es la realidad, no hay un documento público en el que se nos explique qué es lo que ha pedido Izquierda Unida como condición para entrar en el gobierno de Andalucía, excepto poltronas. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente: la única opción de gobierno que hay ahora mismo en Asturias está liderada por el PSOE. El PSOE quiere nuestro voto. Nosotros hacemos público un documento en el que pedimos varias condiciones. Entre ellas está la ley electoral. Una ley electoral que hay que recordar que la reforma que nosotros pedimos en Asturias no nos beneficia. Es decir, esto es importante porque hay gente que tiene la sensación de que nosotros estamos pidiendo algo que nos beneficia a nosotros personalmente. No es así. Con la reforma de ley electoral que nosotros pedimos en Asturias seguiríamos manteniendo los mismos resultados en las elecciones que los que tuvimos. Entonces, no es una cosa de interés personal, es una cosa, nosotros queremos que es regeneración democrática, que es lo que lleva nuestro partido. Pero es que eso no es lo único que pedimos en Asturias. Nosotros pedimos que el PSOE prepare una comisión de investigación del caso Marea, que es un caso de una gran corrupción que el propio PSOE hizo allí en Asturias, y pedimos que se lleven a cabo otras cosas que tienen que ver con regeneración democrática y con adelgazar las administraciones públicas, que son fusión de municipios y quitarse de encima muchas fundaciones y sociedades públicas que bajo nuestro punto de vista no sirven nada más que para repartir cargos entre los partidos políticos grandes. Entonces, estas son cosas troncales que lleva nuestro partido en el programa. Si alguien accede, como ha sido el caso del PSOE, que repito, es la única referencia que había para gobernar en Asturias, a llevarlas a cabo, tendrá nuestro apoyo. Pero a nosotros, sabiendo que esto nos va a generar críticas, no nos preocupa. Nosotros tenemos voluntad de ser un partido que entre en estas peleas y en estos asuntos y que se desgaste. Lo que no vamos a hacer es ponernos de perfil y hacer como que no vamos a encarar una responsabilidad que para mí es fundamental, y es que Asturias, como cualquier otra parte de España, funcione como es debido. Segunda crítica que se le suele hacer, no, claro, es que al final la cabra tira al monte, es decir, Rosa Díez procede del Partido Socialista y al final UPyD, aunque no lo diga, es un partido de izquierdas. Bueno, yo creo que nosotros estamos un poquito por encima de esto, pero hay un argumento muy fácil para derribar esa segunda crítica, y es que aquí mismo en la Comunidad de Madrid hemos apoyado y hemos permitido que gobiernen en varios ayuntamientos el Partido Popular, que era la lista más votada. Si en primer lugar fuéramos cabras y en segundo lugar tiráramos al monte, como dice esa crítica, no lo hubiésemos hecho. A nosotros lo que nos importa sobre todo es garantizar en Asturias la gobernabilidad y garantizar el apoyo a la única, repito, única opción que había, porque la opción del PP y Foro, aunque nosotros hubiéramos querido apoyarla, no existía. No se han unido, no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que nosotros la apoyáramos. La única que había era la del Partido Socialista. Una última crítica que también se le hace a UPyD. Claro, en unos sitios apoyan al Partido Popular, en otros al Partido Socialista. Realmente lo que ocurre es que no tiene unos parámetros muy claros sobre hacia dónde va este partido. No sabemos si prefieren el método Hollande o el método Merkel para salir de la crisis. Bueno, digamos que a nosotros nos gustan cositas de Hollande y cositas de Merkel. Parece de picoteo. No vamos de picoteo, nos parece que no estamos por colocarnos en un lugar determinado. De todas formas, yo creo que aquí en España, en los lugares donde hemos apoyado a otros partidos políticos, en algunos casos, simplemente por ley o por reglamento, era tan claro como apoyar la lista más votada y por lo tanto la voluntad de los ciudadanos, y en otros casos, como en la
asturiano, era apoyar la única alternativa de gobierno que había, porque consideramos que ir a la griega a otras elecciones en Asturias y por lo tanto 3 en no sé cuántos meses, yo creo que es evidente que era un desastre absoluto, ya que la derecha no es capaz de presentar una alternativa. PP y Cascos no han sido capaces de ponerse de acuerdo y salvar las mínimas diferencias que tienen, que además, bajo mi punto de vista, no son diferencias programáticas, son diferencias personales, clarísimamente, pero es que las diferencias personales tan enconadas a veces son las más complicadas de solucionar, pues nosotros hemos permitido que gobierne la lista también más votada en este caso. Una pregunta que tiene que ver con uno de los temas que hemos tratado en nuestra tertulia, porque Mario Monti lo ha anunciado, él lo va a hacer en Italia. Algunos municipios en nuestro país también son partidarios de cobrar el IBI a la Iglesia y al resto, cuidado, porque aquí esta segunda parte no se suele decir, y al resto de organizaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, que por estar dentro de la ley de mecenazgo no pagan este impuesto. ¿UPyD es partidario de que todos paguen el IBI, de que lo paguen solo unos, de que no lo paguen otros o de que se deje la ley como está? UPyD es partidario de la igualdad. Si van a pagar el IBI, que lo paguen todos. Yo soy ateo, ¿vale? Yo no soy creyente. Esto no impide que yo entienda que hay edificios de la Iglesia que es absurdo que paguen un IBI. Yo no voy a pedir que pague el IBI la catedral o que pague el IBI tal sitio, pero igual sí que habría que estudiar que pague el IBI determinados pisos que tienen, ¿no? Habría que ver cuál es la función realmente social de algunos de esos edificios, pero realmente no solamente hay que hablar de la Iglesia, hay que hablar de muchas otras entidades o muchos otros lugares que también están exentos de eso. Yo sí que estoy dispuesto a iniciar un estudio para ver qué tipo de entidades y qué tipo de edificios paguen o no ese IBI, pero repito, garantizando la igualdad, ¿no? Partidario de que los banqueros que han sido responsables de alguna manera de la quiebra del sistema financiero, si es que se puede hablar de culpables, ¿se sienten en un banquillo o no? Sí, absolutamente, pero mira, hay que predicar con el ejemplo. En primer lugar, nosotros no estamos en ningún consejo de administración de ninguna caja, cosa que no pueden decir ni los sindicatos, ni la patronal, ni Izquierda Unida, que va tan del 15M por la vida, ni el PSOE, ni el Partido Popular. En segundo lugar, en Caja Segovia se han producido unos hechos que han hecho que nosotros presentáramos una denuncia. La denuncia en principio fue desestimada y este fin de semana, a finales de la semana pasada, nos han estimado y nos han dicho que sí, que vamos adelante con la historia. Nosotros pedimos una investigación penal por cómo se han llevado a cabo algunos asuntos allí. Son los mismos asuntos que se han llevado en las cajas de ahorro en todo el país, me temo. Es lo que hemos visto y repetido en prensa y parece que no pasa nada. Bueno, nosotros hemos iniciado acciones legales porque lo que se ha visto allí es que había directivos que, viendo que se iban a tener que ir en breve, se han arreglado unas prejubilaciones realmente repugnantes, sí. Y luego además se han concedido a sí mismos unos créditos realmente muy ventajosos que ya quisieran para sí muchísimos españoles y muchas empresas en este momento para hacer sus negocietes privados. Esa es la razón por la que muchas cajas están como están. Y una de las razones fundamentales de que eso sea así es que sus gestores no han sido profesionales, han sido políticos. Los partidos, la patronal, los sindicatos se han dedicado a meter a los amiguetes allí para controlar los chanchullos y para hacer caja. Y a mí me parece que esto hay que perseguirlo, pero hay que perseguirlo hasta el final y hay que pedirle responsabilidades a los partidos políticos que han hecho que el sistema financiero esté como esté. Carmen. Bueno, el fiscal general del Estado ha dado orden de que sí, se haga... A ver a dónde llega eso. Bueno, sí, pero sí. Tiene buena pinta. Tiene Yo buena para pinta. reconciliarme con la siguiente pregunta le quería apuntar, porque como es nuevo, que esté tranquilo porque en la cena de periodistas de parlamentarios no le darán el título de diputado inédito, porque va a tener usted un buen trabajo. Pero si tiene 7 comisiones, tiene que hablar del garbanzo madrileño y al mismo tiempo del problema de las drogas. Diputado inédito no va a ser. Yo le quería preguntar, el otro día Rajoy fue, a mi modo de ver, bastante duro con Rosa Díez. Eso es algo que nos sorprendió desde el primer día. Que se creía muy lista, que sí, ¿de verdad que eso no ha influido en nada su estado de ánimo para volcar el asunto de Asturias? No, por Dios, eso sería considerar que nosotros hacemos política por posicionamientos personales. Bueno, y creo que somos la gente bastante se enfada más... mucho. Bueno, yo te digo mi opinión, yo creo que somos bastante más responsables que eso. Yo creo que cuando Rajoy dijo eso estaba, si se me permite la expresión, todo el pescado vendido, ya. Quizá Rajoy, porque estaba todo el pescado vendido y sabiendo por dónde iban los tiros, fue el que se dejó llevar por las emociones, como ha sido desde el primer día. A nosotros nos ha sorprendido mucho cómo ha sido el trato que Rajoy nos da en el Parlamento.
duro, nos da tralla. Pero yo creo que esto es debido a que Rajoy sabe que le estamos dando donde duele. Porque somos muy críticos con su gestión desde el primer día y porque es consciente de que esta legislatura le va a desgastar mucho, ¿no? Yo creo que Rajoy equivoca el tiro. En el hecho de Asturias, yo creo que es él el que tiene la responsabilidad, él y su partido, por cómo manejaron desde hace ya bastante tiempo el asunto Cascos y por cómo luego no han sabido ponerse de acuerdo con Cascos para ofrecer una alternativa. Repito, es que nosotros no teníamos otra opción que o apoyar al PSOE o permitir que se convocaran otras elecciones. Antonio. Yo tengo otra teoría, señor Cantón, y es el que Rajoy, que es buen conocedor en persona de la historia política de España, ve en UPyD lo que fue Alianza Popular en el 82. Es decir, el partido que puede sustituir al Partido Socialista, por tanto es su verdadero adversario. Y de ahí que evidentemente desde el primer momento haya utilizado con Rosa Díez términos que yo no lo había visto nunca. Sí, hace años que lo sigo, no lo había visto nunca utilizar con ningún otro líder político, ¿no? No lo sé, si ustedes tienen una valoración política de este hecho. Vamos. Bueno, yo creo que él es consciente de que no están haciendo bien las cosas. Yo creo que el propio Partido Popular y el propio Rajoy saben que tienen una legislatura muy complicada, pero todavía más sabe que no están haciendo bien las cosas. Yo creo que es evidente, y cosas como las que están pasando esta semana, de que de repente, además un viernes, curiosamente, se publiquen datos de desviación del déficit de algunas comunidades autónomas donde Rajoy y su partido gobiernan, hace que todavía estén un poquito más nerviosos, ¿no? Y evidentemente sí, yo creo que él sabe que somos una opción en crecimiento y un partido que le está poniendo enfrente soluciones que ellos no van a adoptar. Y esto es triste, porque no van a adoptar porque están haciendo política de partido y no política de Estado. Pero nosotros somos firmes creyentes en esas soluciones y seguiremos batallando. Dani. Sí, señor Cantó, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ustedes han propuesto varias o han apoyado comisiones de investigación en los parlamentos autonómicos, en las Cortes Generales, con el tema del sistema financiero, por ejemplo, para ver qué ha pasado en el caso de Bankia. Sí. Me gustaría saber si no siente cierta envidia cuando, por ejemplo, vemos en Estados Unidos que hace nada, la semana pasada, JP Morgan confesó que por un error habían perdido 1.500 millones de dólares y le sientan en el Congreso, ¿no? ¿Este tipo de dinámica cree que, como hablaba antes, va a favor de la regeneración democrática que busca su partido? Claro, pero por ejemplo se ha pedido una comparecencia de Rato y de responsables de Bankia en el Congreso y el PP ha dicho que no la acepta. Yo creo que esto es muy grave porque además en el caso de Bankia yo creo que es claro que hay una irresponsabilidad y me atrevería a decir que de cierta forma un timo. Porque hay muchas personas a las que se les ha colocado preferentes, a las que se le ha metido en un lío importante a base de comprar acciones y de decirle que esto estaba seguro, que era una cosa estupenda y tal. Yo creo que conscientes de que tenían ya un problema. Y esto es muy serio y yo creo que hay que pedir responsabilidades. Entonces habría que llamar al de Bancaja, claro, al del Banco Valencia, claro. O sea, no una comisión para Rato y Mafo, No, yo he sino hablado de un ejemplo, hemos pedido... Castilla-La Mancha, pero es que yo creo que es así como se deberían hacer las cosas. Pero es que general. Claro, es que esta gente nos ha timado y se ha llevado el dinero a expuertas. Una última cuestión, señor Cantó, porque ya se nos acaba el tiempo, pero el Gobierno parece que está estudiando la posibilidad de cambiar la ley electoral para que todos los exiliados del País Vasco, los que se tuvieron que marchar de esa comunidad autónoma por culpa de la presión de ETA, puedan votar en las próximas elecciones. Yo no sé, primero, ¿están ustedes de acuerdo con que esto pueda hacerse así? Es decir, con que los exiliados vascos puedan votar en su tierra de nacimiento. Y segundo, hombre, yo me imagino que ustedes estarán pensando, si se puede cambiar la ley electoral para una cosa, se podrá cambiar para todas. Bueno, evidentemente si se puede cambiar para una cosa, se podría cambiar para todas. Segundo, yo sí que creo que los exiliados que hayan tenido que salir del País Vasco por la violencia a la que han sido sometidos deben poder decir cosas sobre cómo quieren que ocurra el futuro de su zona, de donde ellos han nacido. Y tercero, y muy brevemente, en último lugar, me conformaría con que el Gobierno lo que haga es no cambiar, en primer lugar, la política penitenciaria y, en segundo lugar, la fuerza que deben seguir operando las fuerzas de seguridad para llegar
al final y llevar a cabo una cosa que está ahí, a punto de conseguirse, que es acabar con esta pandilla de mafiosos y criminales que son los etarras, que deben cumplir íntegramente sus penas, entregar las armas y, muy importante, porque se habla mucho de perdón y a mí el perdón no me importa tanto, entregar a los responsables de los 300 asesinatos que están sin resolver, porque probablemente ellos, su entorno, batasunos con nuevos nombres, etcétera, etcétera, saben mucho más que muchos de nosotros sobre dónde están esos tipos. Están ustedes en contra, por lo tanto, por lo que deduzco de sus palabras, de que los presos vascos vuelvan a su tierra, por muy bien que se hayan portado dentro de prisión. Yo quiero que traten a los presos, no son presos vascos, yo creo que traten a los presos etarras como tratamos a los presos pederastas o como hubiésemos querido que se tratara al tiparraco este del que habéis hablado antes, sin ninguna diferencia. Toni Cantó, diputado de UPyD y además portavoz, atención, apunten, en las comisiones de Cultura, Igualdad, Agricultura, Políticas Integrales de Discapacidad, Peticiones, Seguridad Vial y para el estudio del problema de las drogas. No tiene usted tarea ni nada por delante, sí. Así que vamos a dejar que se ponga en ello, manos a la obra. Ahora una comisión de igualdad que es una comisión curiosa también porque allí los dogmas y las cosas van de lado a lado y es un sitio donde se suelen montar broncas importantes. Le invitaremos un día para hablar de igualdad en Muchísimas este programa. gracias. Le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros. Gracias. Dani, Antonio, Carmen, muchas gracias a los tres. Son muy risueños, vais a trabajar, es lunes, estáis a trabajar, tan contentos. Después de este azote de periodistas, vamos. Pero que nos marchamos corriendo, que vienen mis compañeros de Buenos Días y luego me riñen. Que mañana volvemos a las 8:30, como siempre. Sean buenos y aprovechen este lunes, que está casi sin estrenar. Hasta mañana.